Muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a tratar de fabricar un ferrofluido de forma casera, con materiales que podemos encontrar fácilmente por casa, y lo someteremos a un campo magnético para estudiar su comportamiento. Además, lo compararemos con un ferrofluido auténtico. ¡Vamos allá! Para el experimento de hoy utilizaremos unos vasos de precipitados donde echaremos jabón líquido, aceite de oliva que nos proporcionará el ácido oleico y quitaesmalte en el cual encontramos cetona, además un detergente que actúa como tensoactivo, unos guantes de seguridad, un vidrio de reloj y un imán de neodimio. También una lana metálica. Gafas de seguridad, espátula, encendedor y un colador para filtrar. También he conseguido un ferrofluido auténtico que, como veis, mancha un montón por si acaso el experimento sale mal y para ver las diferencias. Aunque ahora no se ve muy bien, tiene un color café, pero lo veremos mejor más adelante. Ahora lo que haremos será coger la lana metálica y la quemaremos por todas las esquinas, transformando al hierro en óxido de hierro en su estado de oxidación más alto, mediante una reacción de combustión. Por cierto, si quieres repetir este experimento en tu casa, te dejo el enlace a los materiales que utilizo debajo en la descripción del vídeo. Cuando esté la mayor parte quemada, la pasaremos por el colador, quedando las limaduras de hierro más finas abajo en el plato. Pero bueno, en este caso se ve cómo el imán hace que se apelmacen bastante. Y obviamente son mucho más grandes de los 10 nanómetros que tendrían que ser, pero eso con estos utensilios caseros es bastante complicado de conseguir. Así que vamos a intentarlo con estas limaduras de hierro, que al menos sabemos que reaccionan al campo magnético, porque como vemos en la imagen, las láminas de hierro se alinean con las líneas de campo magnético. Bueno, de todas formas voy a cribar otra vez estas limaduras de hierro para tener un tamaño de partícula un poco más pequeño. No es que haya mejorado mucho, pero sin duda algo ayudará. Lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar aceite de oliva con las limaduras de hierro y lo mezclamos bien. El problema que tenemos en esta ocasión es que al no tener un tensoactivo potente que mantenga la emulsión, las fases se separan, aunque parece que las limaduras de hierro siguen orientándose en función al campo magnético. Ahora voy a volver a hacer otra emulsión, esta vez con limaduras, aceite y le voy a añadir un poco de jabón líquido. A ver si al actuar como tensoactivo permite que la emulsión no se separe en sus fases. Bueno, parece que me he pasado un poco con el jabón, así que nada, olvidarlo. Vamos a hacer una nueva emulsión, pero en este caso voy a echar quitaesmaltes con acetona. Este hará de disolvente en la fase orgánica. Y bueno, este es el resultado. Por lo menos esta mezcla ya parece otra cosa. Ambas fases no se separan y ya tiene mejor pinta. Vale, para realizar la siguiente mezcla separaremos la lana metálica un poco más para que queme mejor. Y después la vamos a filtrar. Ahora, con las limaduras de hierro, lo que haremos será cribarlas aún más. Para ello, utilizaremos la tela de unas medias. De esta forma, conseguiremos partículas más pequeñas aún.
Como veis, cada vez van disminuyendo más el tamaño de las limaduras. Seguidamente disolvemos detergente en un poco de agua y lo añadimos a las limaduras. A esta mezcla le añadiremos un poco de aceite de oliva que contiene ácido oleico. Este formará la fase orgánica de la mezcla. De todas formas, todavía no se mezclan apropiadamente las fases, por lo que vamos a decantar un poco el líquido sobrenadante para ver su comportamiento frente al imán. Bueno, el experimento no ha ido muy bien, ya que necesitamos unos materiales más adecuados para el laboratorio, pero con los materiales que había por casa lo hemos hecho lo mejor que podíamos. Si quieres que haga una síntesis tal y como debería de ser en el laboratorio, ayúdame a llegar a 1000 likes en este vídeo y conseguiré los materiales y la receta original del ferrofluido. Por si salían mal las cosas, he comprado un ferrofluido auténtico, formado por nanopartículas de ferrita, que es bastante costoso y hay que manejar con cuidado ya que son componentes tóxicos y además ensucia muchísimo. Una vez derramado en el plato el ferrofluido, le colocamos el imán y vemos una protuberancia debido a que el imán no es lo suficientemente potente para esa cantidad de líquido, así que vamos a retirar una pequeña porción al vidrio de reloj. Ahora, al acercar el imán, vemos cómo se definen perfectamente las líneas de campo. En concreto, si alejo el imán, las líneas que aparecen son unas pocas. En cambio, al acercarlo, las líneas de campo se multiplican. Esto está de acuerdo con la teoría de cómo deberían de ser las líneas de campo magnético. Bueno, como veis, cuando os decía que ensuciaba no os engañaba, vaya la que he liado. Ahora he conseguido unos tornillos de diferentes tamaños y lo que haré será situar al tornillo por encima del vidrio de reloj y por debajo el imán sujetándolo. Como veis, no hay ningún problema en la sujeción. El imán es capaz de mantener firme el tornillo aunque lo zarandeemos. Seguidamente voy a derramar con cuentagotas el ferrofluido para observar la acción del imán en el fluido. Vamos con el tornillo pequeño. Como veis, en vez de caer la gota, se forma un estrecho hilo que se adhiere al tornillo y el líquido además no cubre por completo al tornillo, formándose unas extrañas formas sobre él. Ahora voy a colocar un tornillo unido a una tuerca para ver cómo la forma de la tuerca hace cambiar la del líquido de una forma curiosa, impregnando los vértices de la pieza y dejando libres las caras. ¿No parece magia? Bueno, y este es el resultado final. Ahora toca lavarlo todo. Además, quiero dejaros por aquí unas imágenes de las figuras que consigue la gente con unos imanes más potentes y mayor cantidad de ferrofluido.
Espero que te haya gustado esta experiencia. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.